Un gusto saludarlos. Estamos grabando este tema que es sobre el tema de las fracciones y introducción a las fracciones, especialmente en las partes que lo conforman, que serían numerador y denominador, y cómo podemos ubicar una fracción o cómo podemos representar de manera gráfica esta fracción. Entremos de lleno, así que nos vamos a nuestro pizarrón. Muy bien, aquí tenemos especialmente lo que son las partes de una fracción. Para entender qué es una fracción, la fracción es una unidad que se divide en partes iguales dependiendo los números que nos dan, ¿verdad? O bien podemos decir algún elemento que lo podemos dividir. Esa es una fracción. La fracción es una unidad a la cual se le puede dividir, ¿verdad? En partes iguales, ¿ya? Para ello, la fracción cuenta con dos elementos importantes que tienen un nombre en específico. Vemos que es un numerador, ¿ya? Y la otra parte que es el denominador. Cada uno representa ciertas partes o indica ciertas características que se toman de la unidad. Por ejemplo, aquí tenemos esta unidad, por ejemplo, que es de una pizza, ¿verdad? Si nosotros la tuviéramos completa, esta es la unidad. Una pizza completa sería una unidad. Pero muchas veces cuando tenemos pizza, la dividimos en partes en diferentes cantidades dependiendo de la familia, pero en este caso, imaginemos, tenemos una pizza y hay tres personas, ¿verdad? Pero para ahorrarnos tiempo venimos y la partimos en cuatro elementos, en cuatro partes, ¿verdad? En cuatro partes. O podemos decir, muy bien, de esas cuatro partes que dividimos esa pizza, podemos decir que vamos a, por ejemplo, a mí me dio hambre, bueno, vengo y me como esta parte, ¿verdad? Esta parte. ¿Ve? Entonces ya me quedaron tres partes, una, dos, tres. Ahora bien, ¿cómo la representamos? Pues muy fácil la representamos. El numerador, me va a indicar, por ejemplo, ¿ya? Las partes que yo voy a tomar. Ajá, las partes que yo voy a tomar. ¿Ya? Las partes que voy a tomar. En este caso voy a tomar una, dos y tres partes. Exacto. Y el denominador me va a indicar en cuántas partes voy a dividir. En este caso, en cuántas partes divido la pizza. Exacto, en cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Y ahí estaríamos. Muy bien. Podemos dar más ejemplos para poder ir avanzando. Muy bien, miremos acá un poquito. Aquí se colorea la respuesta correcta, ya sabiendo que la parte, este número, el numerador me va a indicar cuántos voy a tomar y el denominador en cuántas partes lo voy a dividir. Muy bien, miremos bien acá el ejemplo que tenemos aquí. Recordemos, el número que está en la parte de arriba tiene un nombre que se llama numerador. Numerador. Y el número que está en la parte de abajo es el denominador. Denominador. El denominador. Muy bien. Teniendo esos dos elementos, vamos a ubicar. Sabemos que el numerador me va a indicar en cuántas partes se divide la figura, perdón, cuántas partes voy a tomar, el numerador, y el denominador en cuántas partes voy a dividir la figura. Muy bien. Miremos bien, vamos a contar. Primero vamos a contar en cuántas partes se dividió la figura. Tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, quiere decir, puede ser esta porque ambos tienen el número 6. Ahora vamos a ver cuántas partes se pintaron de esa figura, ¿ya? En cuántas partes se pintó esa figura. Entonces tenemos que se pintó una, 2, 3, 4, 5 partes. Y aquí está el 5, por lo tanto, tenemos el 5 y el 6, por lo tanto, la respuesta correcta de aquí sería esta, mire, esta. ¿Ya? Este ejercicio yo lo encuentro en internet, en la red, así que yo no los elaboro, los encuentro y los utilizo para poder explicar este contenido. Muy, vamos a la siguiente, nuevamente. Primer parte, este, el denominador me va a indicar en cuántas partes se divide la figura, ¿ya? Y vamos a ver si tienen 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exacto. Y en la parte de arriba me va a indicar
las partes que yo voy a pintar o que voy a tomar. En este caso son 1, 2, 3, 4. Entonces busco el 4 y aquí está. Entonces quiere decir que mi respuesta es esta. Muy bien. Vamos a la siguiente. Si se dan cuenta, todas son de 6. Están divididas la figura en 6. Lo único que está cambiando es las partes pintadas o las partes que yo voy a tomar. Eso es el numerador. Ya no se confunda. El número de partes en que se divide la figura se le va a llamar exacto. Ese se le va a llamar denominador. Y el número de elementos que uno pinta, ¿verdad? Que uno pinta se le va a llamar numerador. Muy bien. Denominador la parte de abajo y numerador la parte de arriba. Muy bien. Aclarando eso, podemos decir claramente lo siguiente. Muy bien. Aquí tenemos varios ejemplos también referente a la pizza. Si nos damos cuenta, va a ser la siguiente. En el primer ejemplo miramos que es un 3 y un 4 en la parte de abajo. Aún no les estoy diciendo cómo se leen esas cantidades, ¿verdad? Entonces, ahora, me vamos a indicar acá en cuántas partes se dividió esta pizza. Exacto, se dividió en 1, 2, 3, 4. Exacto, ¿eh? Igual que el número que tenemos acá. ¿Cuántas partes pintaron de esa figura? ¿Ya? Que me va a indicar el numerador. ¿En cuántas partes de? 1, 2, 3. Por lo tanto, por aquí aparece el número 3. Ahora bien, hagamos la siguiente. Ahorita estamos como haciendo la introducción, cómo se puede elaborar una fracción. Miremos bien. Primer paso, vamos a contar cuántas figuras o en cuántas partes se dividió esta pizza. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exacto. Entonces escribimos aquí abajo en la parte del denominador el número 7, que es la cantidad de pedazos en que se dividió esta pizza, ¿sí? Y se dividió en 7 partes. Ahora, ¿cuántos pedazos pintaron de esta pizza? ¿Verdad? O cuántos remarcaron esa pizza. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. 4. Ese 4 que me dio como resultado va en el numerador. 4. Entonces aquí escribiría, este es el numerador. Y este sería, vamos a cambiar de color. Este sería el denominador. Claro, vamos a cambiar aquí. Perdón, que cuesta un poquito escribir en la compu. Denominador. Denominador. ¿Ve? Ahí estamos. Vamos a la siguiente. Aquí era 4 séptimos. Aquí se los vamos a dejar. Vamos a la siguiente. Esta. Contamos nuevamente en cuántas partes se dividió esa pizza. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5 y en 6. Por lo tanto, ese 6 que me dio, que es el número de partes que se tomó o se dividió esa pizza, iría en el denominador. Muy bien. Ahora bien, ¿cuántas pizzas se remarcaron o se resaltaron o se pintaron? En este caso son 3. Ese número, 1, 2, 3, van en el numerador. Por lo tanto, tenemos 3, 6. Pero aún no les digo. Pero para avanzar de una vez podemos decir que es un 3 sextos. Muy bien. Sigamos con la siguiente. Vamos a hacer la última. Luego ya venimos a hablar de otro tipo de fracciones que podemos encontrar en el transcurso de nuestro aprendizaje. Vamos a contar en cuántas partes se dividió esta pizza. En 1, en 2, en 3, en 4, 5, 6, 7, en 8 partes. Muy bien, hacemos una línea, quiere decir que el denominador es un 8 y cuántos pedazos se remarcaron ahí, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Un 5 que iría en el numerador, por lo tanto 5 octavos tenemos ahí. Ahora bien, vamos a entrar a ver otro tipo de ejemplos que necesitamos ir aprendiendo. Muy bien, no solo hay de ese tipo de fracciones que podemos encontrar, muy bien. Hay veces que nos dicen al revés, que nosotros tenemos que indicar la fracción que nos están dando. Por ejemplo, nos dan 2 cuartos. Represente de manera gráfica. Lo podemos hacer a través de rectángulos o cuadrados o círculos.
de tal manera que podamos dividirlo exactamente. Muy bien, vamos a indicar. Este número, que se llama el denominador, me va a indicar en cuántas partes yo voy a dividir la figura. En este caso me dice que son 4. La voy a dividir en 4 partes iguales. Imaginemos que están iguales. En 4 partes iguales. Y el número que está en la parte de arriba me va a indicar cuántas partes de esa figura yo voy a pintar. En este caso me indica que son 2, por lo tanto yo voy a pintar 2. Les voy a marcar así, una, puedo elegir cualquiera de esas 4. Y tengo mi representación de 2/4. Ahí lo tendríamos. Nuevamente, si me dicen, represente esta fracción de manera gráfica. Me dicen, por ejemplo, 3/10. Nuevamente puedo elegir la forma del rectángulo porque a mí se me hace más fácil. Elijo un rectángulo. Perdón, porque no tengo un poco de regla, pero lo vamos a hacer así. Disculpas. Ahora pregunto, ¿en cuántas partes voy a dividir este rectángulo? Sabiendo que tengo una fracción de 3/10. Ahora bien, muy bien. ¿Saben cuántas? Sí, yo creo que sí. En este caso es 10, correcto. Los que dijeron 10 está perfecto. 10. Entonces comenzamos a dividirla en 10 partes iguales. Vamos a ver si nos salen las 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿En serio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo creo que me pasé, pero lo voy a borrar. Muy bien. Ahora bien, ya hice esta parte del denominador. Ahora me corresponde el numerador. Como ya hablamos anteriormente, es el que me indica cuántas voy a pintar. Muy bien, voy a pintar 3, una, puedo elegir otra aquí, 2, puedo elegir otra aquí, que sería 3, ¿verdad? Y eso es lo que lo estoy representando a mi gráfica. ¿Ya? Así de sencillo. Hagamos una última. Por ejemplo, esta es muy conocida y es la que nosotros, o es la palabra o la fracción que más utilizamos. Un medio, o la mitad. Muy bien. ¿Y cómo se representa un medio? Un 1 en el numerador y un 2 en el denominador. Aquí es muy sencillo. Podemos hacer una figura y voy preguntando. Vamos a hacer aquí un cuadrado. Vemos que es un cuadrado. ¿Verdad? Muy bien. Un cuadrado. Pregunto. ¿En cuántas partes voy a dividir este cuadrado? A ver. Exacto. En 2 partes. ¿Por qué 2 partes? Porque aquí está el denominador que me indica que son 2 partes. Las puedo dividir así. Las puedo dividir así, 2 partes. Las puedo dividir así, que me están indicando en 2 partes. Ya queda a criterio de cada uno. Vamos a dividirla así, en 2 partes. Ya cumplí con lo que dice aquí, en 2. Ahora pregunto, ¿cuántas partes voy a pintar de ese cuadrado? Ajá, exacto. 1. Porque es el que me está indicando. Entonces voy a pintarlo. Puedo pintar esta. Puedo pintar esta. No hay ningún problema. ¿Verdad? Así. Así. Mira, cabal. Pero solo una parte. Ya. Ahí estaríamos pintando una parte. Mira, ahí estaríamos. Un medio. Va. Y si nos aparece otro, doy varios ejemplos para poder entender bien el tema. Me dicen, por ejemplo, 2 medios. Represente 2 medios. Nuevamente es lo mismo. Utilicemos un cuadrado. 2 medios. ¿En cuántas partes voy a dividir este cuadrado? Exactamente, en 2. Vamos a dividirla en 2. En este caso, vamos a utilizarla así en 2 partes. Ya cumplí con lo que dice el denominador. Voy con la parte de arriba que no es el numerador. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cuántos voy a pintar? 2. ¿Me preocupo? No. Entonces comienzo a pintar las 2 partes. Cuando me sale de aquí. 2 partes. Puedo utilizar otro color y pintar la otra parte.
Miren, ahí estaría. Ay, perdón. Tendría dos partes. Ahí me confundí. Aquí están dos partes. Voy a pintar aquí dos partes. Dos partes. Entonces ahí teníamos dos medios. Ahí estaríamos. Ahora bien, vamos a ver unos casos especiales que podemos encontrar al representar una fracción. Aquí los que vimos en estos casos se les va a llamar fracciones propias. Todos esos casos que vimos hasta el momento se les va a llamar, perdón, se va a llamar fracciones fracciones propias. Fracciones propias. Pero aquí ahora vamos a ver las fracciones impropias. ¿Qué pasa ahí? Muy bien. En las fracciones impropias hay un dato curioso. Miren cómo es el numerador. En las propias encontramos que el numerador es así. Es más pequeño o es igual, ¿verdad? Es igual, ¿ve? Al denominador, ¿ya? O es más pequeño, ¿ve? O es más pequeño que el denominador o es igual al denominador en las fracciones propias. Pero cuando decimos de fracciones impropias, pues aquí cambia la situación. Mire, aparece 3 medios o puede aparecer 7 quintos o cualquier otro número. ¿Y cuál es la diferencia? Pues muy sencillo. Mírense en el numerador. Tiene más valor absoluto que el denominador. ¿Ven? Tiene más valor absoluto. Ahí cambia la situación. Entonces ahí dice impropia. Pero ¿cómo la podemos representar de manera gráfica? ¿Las podemos realizar? Sí las podemos realizar. ¿Cómo las podemos realizar? Pues muy sencillo. Vamos a utilizar los que dimos del ejemplo. Aquí. Miremos el primero, que es 3 medios. Se represente de manera gráfica. Ustedes dirán, bueno, tendré una figura exacta. Va a ser un cuadrado. Es un cuadrado. Y me dicen, bueno, tengo el cuadrado. ¿En cuántas partes voy a dividir ese cuadrado? Ah, muy bien, en dos. Ahí estamos. Pero cuando llegan aquí se toma, ¿y ahora cuántas partes tengo que pintar? Ahí me dice que tengo que pintar 3. Pero si solo tengo 2, ¿ve? Solo tengo 2, ¿qué voy a hacer? Ahí es donde nos topamos y dicen, bueno, y ahora me confundí, está mal la fracción. No, no está mal. Hay otro procedimiento. Entonces, como no alcanza, me dicen, bueno, pinto 3, ¿verdad? Bueno, voy a pintar 3. Voy a pintar 1, voy a pintar 2, pero me falta 1. Entonces vengo yo y voy a hacer otro cuadrado igual partido a la mitad. ¿Ya? Otro cuadrado igual y lo divido a la mitad. Entonces vengo, ya pinté 1, pinté 2 y voy a pintar un 3. Miren, aquí ya cambió. Miren, y ahí lo representa. Quiere decir que cuando son impropias, ¿ya? Hay una unidad y otra parte de la otra unidad para completar la fracción, ¿ya? Eso se refiere. Miremos el otro ejemplo. El otro número es este, ¿ya? 7 quintos. Hagámoslo acá. 7 quintos. Vamos a hacer un rectángulo. Represente. Vamos a representar. ¿En cuántas partes voy? Nuevamente y pregunto. Aquí. ¿En cuántas partes voy a dividir esta figura? Exacto. En 5 partes. No hay más. Bueno, dividámoslo en 5. Y 1, 2, perdón. 3, 4 y 5. Voy a borrar un pedacito aquí porque como no tengo regla no puedo calcularlo. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Exacto. Ahora voy a la parte que hay que pintar. Y pregunto, ¿cuántas partes voy a pintar? 7. Muy bien. Voy a pintar 7. 1, 2, 3,
4, 5. Pero si son 7 me faltan 2. ¿Qué voy a hacer? Me faltan 2. ¿Será que me complico? No me complico. Únicamente hago nuevamente otro rectángulo. Vamos a hacerlo más bonito. Otro rectángulo. ¿Y en cuántas partes voy a dividir ese rectángulo? ¿Será que las divido en 2 partes? ¿O las divido en 5 partes como el rectángulo anterior? Exacto. Vamos a ver. Exacto. Las dividimos en 5 partes. Igual que el que hicimos anteriormente. Y nuevamente dividimos 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora voy preguntando nuevamente. Ya pinté 1, 2, 3, 4, 5. Pero aquí dice 7. ¿Cuántos me faltan? 2, 5, 6 y 7. Y completé. A eso se es el procedimiento para realizar fracciones impropias. Ya vimos que las fracciones propias son de esta manera, ¿verdad? Son de esta manera. Y las fracciones impropias ya cambia el procedimiento. Ya sale una unidad más la parte de otra unidad. ¿Ve? Una unidad entera más la parte de otra unidad. ¿Ya? A eso se refiere. Propias, impropias. Repito nuevamente, propias. Acá, este es menor que este o es igual. ¿Verdad? O es igual. ¿Ve? O es igual. ¿Ve? Propias. ¿Ve? O es y son, ¿verdad?, propias. El numerador es más pequeño en valor absoluto que el de abajo, o son iguales, no se pasan. Ahora, en las impropias, ahí sí se pasan, ¿ve? ¿Ve? Ahí sí se pasa, es mayor y es mayor, y siguen siendo mayor, ¿ya? Por eso que les aparece una unidad. Ahí está. Ahora bien, ¿cómo se lee? Y ya en cierto momento les fui mencionando ciertas partes, como lo vamos a leer. Bien, aquí tenemos esto. Aquí vamos a tomar, por ejemplo, los números que indican un orden, ¿ya? Un orden. Vamos a leer, por ejemplo, si me aparece un 1 y un 4 abajo, lo vamos a leer como un cuarto, ¿ya? Un cuarto. Pero vamos a iniciar con un numerito más bajo. Cuando un número le aparece un 1 abajo, automáticamente este 1 se elimina y esto representa la unidad 1, ¿ya? Cuando aparece con un 2, ¿ya? Le podemos decir un medio, ¿ya? Que es la mitad de algo. Por ejemplo, la mitad de un lápiz, la mitad de la compo, la mitad de nosotros, la mitad de una manzana, es decir, en 2 partes. Un medio, eso se lee como un medio, ¿ya? Como un medio, ¿ya? Ahora, cuando lo dividimos este número en 3, ¿ya? A esa unidad la dividimos en 3, le vamos a decir un tercio, ¿ya? Un tercio. Quiere decir una tercera parte de ese número. Quiere decir que este número o una figura la vamos a dividir en 3 partes, ¿ve? En 3 partes iguales. A eso se le refiere un tercio. Pero ¿será que solo existe el 1 aquí? No, podemos agregar un 2 o cualquier otro número. Vamos a agregar, por ejemplo, aquí un 6. Pues, por ejemplo, aquí ya cambiaría, sería, sería 6 tercios. ¿Ya? 6 tercios. Pero si pasa acá, o hay un 4, se le llamaría un cuarto, ¿va? O 6 cuartos en este caso, 6 cuartos. Que es el orden que llevaría, pues sería después de cuarto, sería quinto. Después de si vieron 6, un sexto, ¿ya? ¿Ve? Entonces, un cuarto. Si vieron 5, sería 6 quintos, ¿ya? Si hubiera un 6, sería 6 sextos. Si hubiera un 7, sería 6 séptimos. Un 8 sería 6 octavos. ¿Ve?
Por eso le digo que llevan un orden, números ordinales, a partir del número 4 cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos. ¿Ya? Un 9 sería, por ejemplo, perdón, ese número que feo. 3 y un 9 sería 3 novenos. ¿Ve? Se escribe primero el de arriba, que el numerador sería 3 y se escribe como se lee el denominador. En este caso no escribir 3 9, sino 3 novenos. 3 novenos. ¿Ya? Y luego, eh, entonces, pero si van para más, no. Entonces, por ejemplo, me dicen 6 con 20. Entonces, podemos decir 6 vigésimos, pero también podemos decirle como 6 veinteavos. Si aparece un 12, 6 doceavos. Si aparece un 15, 6 quinceavos. ¿Ya? Podemos decir si aparece un 8 y un 33 avos. ¿Ya? Podemos agregar o esa palabrita que agregamos que es avos. 33 avos. Podemos agregar también 9, por ejemplo, 50, 9 cincuentavos. ¿Ve? Agregamos ya avos, porque ya es la manera que podemos indicar un orden. Igual, por ejemplo, 8, 33 avos, 36 avos, 37 avos, 39 avos, 8 39 avos, 18 63 avos, 18 132 avos, solo agregamos la palabra avos. Entonces ahí estaría el tema de las fracciones. Espero haberles ayudado un poquito en todo este mundo de la introducción de las fracciones, ¿verdad? Si les gustó, déjenme su like, ¿verdad? Déjenme su comentario y no olviden suscribirse, ¿verdad? Entonces, para poder continuar y seguir grabando en esta serie de videos educativos del nivel primario, igualmente, espero siempre que me sigan y que puedan compartir el video del día de hoy. Fue un gusto haber grabado esto para ustedes y dejarles un poquito de lo que yo sé. Así que hasta una próxima. Se despide de ustedes el profe Max. Se cuida.